Mi papá me echó de la casa cuando mi madrastra me acusa falsamente de robar el fondo de mi hermanastra. 8 años más tarde regresa y me pide que cumpla mi deber como hija, pero yo cumplo el deber de reírme en su cara. Hola, recientemente mi padre distanciado se puso en contacto conmigo y necesito saber si hice lo correcto o no, ya que mucha gente me ha criticado por cómo reaccioné. Para poner en contexto, él y yo no hemos hablado en los últimos 8 años. Tenía 21 años cuando me echó y acababa de graduarme de la universidad, así que viví con mi familia durante unos meses antes de empezar a trabajar y ahorrar lo suficiente para mudarme. Mis padres se divorciaron cuando tenía 7 años y mi papá comenzó a salir con mi madrastra, Becca, cuando yo tenía 17. Mi madrastra había estado casada antes, pero su esposo falleció 6 años antes de que comenzara a salir con mi padre. También tenía una hija de su relación anterior, mi hermanastra Alexa, que era 4 años más joven que yo. Desde el primer momento que conocí a Becca y Alexa, sentí una vibra extraña de ellas, como si no estuvieran contentas de conocerme. Pensé que tal vez eran simplemente tímidas y no le di mucha importancia. Pero cuanto más tiempo pasaba con ellas, menos creía que les caía bien. Después de un año de salir, Becca y Alexa se mudaron con nosotros, pero fue el año en que me fui a la universidad, así que no pasaba mucho tiempo con ellos en casa. Solo veía a mi familia cuando volvía a casa durante las vacaciones, y cada vez que volvía, actuaban de manera extraña a mi alrededor. Se casaron cuando estaba en segundo año de universidad y aún así, no parecía gustarles. No sé exactamente cómo explicarlo, pero parecía que no apreciaban mi presencia y parecían mucho más felices cuando solo estaban ellas y mi papá. Después de graduarme, cuando volví a casa con la intención de quedarme para ahorrar dinero antes de mudarme definitivamente, decidí hablar con mi papá al respecto porque no quería vivir en una casa donde me sentía constantemente no deseada. Sin embargo, cuando se lo mencioné, él me dijo que solo me lo imaginaba y que Becca y Alexa me querían, así que decidí creer lo que decía y volver a casa. Pero en cuestión de semanas, quedó demostrado que estaba equivocada. Definitivamente no me querían, y si acaso, me odiaban. Becca siempre fue fría conmigo y rara vez reconocía mi existencia, y Alexa parecía tener algo en mi contra y constantemente intentaba molestarme y pelear conmigo. Lo mencioné varias veces con mi papá, pero como su comportamiento era muy diferente cuando él estaba presente, pensaba que yo exageraba la situación y que probablemente solo estaban acostumbrándose a tenerme cerca. Esto continuó durante meses, y sin importar cuánto intentara evitarlos, seguían intentando hacerme la vida difícil. Después de un tiempo, incluso dejé de quejarme con mi papá porque no tenía sentido. Todo lo que quería era ahorrar lo suficiente para poder mudarme. Pero me echaron de mi casa de manera muy descortés, porque Becca y Alexa me incriminaron falsamente por robar sus ahorros universitarios. Un día, salí de casa alrededor del mediodía para buscar una casa con unos amigos, porque Becca y Alexa me estaban volviendo loca y realmente quería mudarme lo antes posible. Volví a casa por la noche y mi papá ya estaba allí. Parecía muy decepcionado y me dijo que empacara mis cosas y me fuera. Tan pronto como entré a la casa, no tenía idea de lo que estaba pasando y me quedé desconcertada. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que nunca esperó que yo fuera tan desesperada y nunca pensó que yo podría rebajarme a tales niveles solo por dinero. No tenía idea de que estaba hablando y tenía lágrimas en los ojos, porque las cosas que decía eran realmente duras. Pero en lugar de intentar hablar conmigo, me dijo que no tenía tiempo para mis actuaciones y que simplemente quería que me fuera ahora mismo. Entonces Becca entró en la habitación y comenzó a gritarme por arruinar el futuro de Alexa, y afirmó que había hecho todo esto porque no podía soportar el hecho de que mi padre finalmente había seguido adelante. Mientras me gritaba sobre lo que supuestamente había hecho, logré juntar la historia. Aparentemente, me estaban acusando de robar dinero de una tarjeta que me habían dado para emergencias, y que en su lugar la había utilizado para compras de lujo. Becca afirmó que hace unas semanas yo había llegado a ella diciendo que me estaba quedando corta de dinero, así que ella me había añadido a la cuenta donde estaba ahorrando dinero para Alexa. Pero yo había casi vaciado por completo la cuenta, y ahora no quedaba dinero para que Alexa pudiera ir a la universidad. Aparentemente, yo había mentido sobre para qué necesitaba el dinero y había comprado varias bolsas nuevas, zapatos y ropa de marcas muy caras con el dinero que ella había apartado para su hija. Me quedé horrorizada porque nada de esto había ocurrido y ella estaba mintiendo descaradamente. Así que le dije que me mostrara las pruebas de todo esto, y mi papá dijo que no había necesidad de eso, porque aparentemente habían revisado mi habitación un par de horas antes y ya habían encontrado todo lo que necesitaban para confirmar su historia. Dijo que había encontrado todos los artículos que se habían comprado solo con esa tarjeta escondidos bajo mi cama en secreto. Y por supuesto, cuando le dije a mi papá que ella nunca me había añadido a la tarjeta porque si lo hubiera hecho, yo lo habría sabido, él me dijo que ella me había quitado después de recibir la llamada del banco esa misma mañana. Habían pasado algunas horas, pero ahora estaba hecho. Cuando le pedí que llamara a las autoridades del banco para confirmarlo, me dijo que no necesitaba más pruebas para saber que su hija era una persona repugnante y una ladrona.
No importaba cuánto tratara de convencerlo de que Becca estaba mintiendo, él no me creía y finalmente tuve que irme. Desde ese día, no tuve ningún contacto con mi padre. Me mostró dónde estaban sus prioridades y después de la forma en que me había insultado, nunca quise acercarme a él nuevamente. Pasé un par de días con amigos antes de mudarme a mi primer apartamento, y tuve dificultades económicas durante unos meses. Pero después de eso, pude salir adelante por mi cuenta. Ahora llevo una vida bastante agradable y hasta estoy planeando comprar mi propia casa en un par de meses. Durante 8 años, no he tenido ningún contacto con mi padre, y he evitado todos los eventos familiares del lado de mi padre como si fuera la peste porque nunca quise verlo. Mi madre y yo hemos mantenido contacto, y ella también cortó con mi padre alrededor del mismo tiempo que yo, debido a cómo se comportó conmigo. Pero ahora, ella está del lado de él, por eso estoy confundida. De todos modos, hace unos días, mi papá apareció en mi casa y estaba muy curiosa por saber qué tenía que decir. Así que abrí la puerta para hablar con él, y me dijo que había obtenido la dirección de mi madre. Me dijo que estaba aquí para disculparme por todo, porque recientemente se enteró de que mi madrastra había inventado toda la historia porque quería que alguien cubriera el fondo universitario de Alexa. Durante años, ella lo había estado usando por su dinero, y él no tenía idea porque pensaba que solo estaba apoyando a su familia. Pero después de lo que acababa de descubrir de parte de los padres de ella, quería que yo lo perdonara y le diera una oportunidad. Aparentemente, Becca había tenido una pelea con sus padres hace unos meses, y recientemente se habían comunicado con mi papá para contarle la verdad sobre el incidente por el cual me había echado. Entonces, básicamente, como sospechaba, ella había comprado todas esas cosas para ella y su hija, pero en lugar de eso las colocó en mi habitación para incriminarme y hacer parecer que yo las estaba escondiendo. Para asegurarse, incluso había hecho que sus padres llamaran haciéndose pasar por empleados del banco, para convencer a mi papá de que realmente me había añadido a la tarjeta. La verdadera razón por la que hizo todo esto fue porque ella misma había vaciado el fondo universitario, que su difunto esposo había dejado para Alexa, con su estilo de vida extravagante, y no quería pedirle a mi padre que cubriera sus gastos porque no quería parecer una cazafortunas. Además, me odiaba porque pensaba que mi relación con mi padre se interpondría en su camino. Por eso siempre me había tenido antipatía. Así fue como ideó ese plan para deshacerse de mí y también crear una situación en la que mi padre mismo tuviera que ofrecer cubrir los gastos universitarios de Alexa. Y logró 2 objetivos de un solo golpe. Cuando ese plan tuvo éxito, sus padres no dijeron nada durante 8 años. Pero recientemente, debido a su pelea, decidieron que finalmente era hora de sacar los esqueletos del armario y contarle la verdad a mi padre. Él me dijo que ya había iniciado el proceso de divorcio de ella hace unas semanas con la ayuda de su antiguo abogado, y ahora había venido a reconciliarse conmigo. Dijo que sabía que uno de los padres de mis amigos era un abogado de divorcios muy respetado, y ahora quería que cumpliera con mi deber como su hija y lo ayudara poniéndolo en contacto con el padre de mi amigo, porque Becca y su abogado habían preparado una petición ridículamente unilateral. Mi papá también quería que yo consiguiera un abogado, y quería que aceptara reducir sus tarifas para mi padre. Fue tan absurdo que terminé riéndome en su cara antes de cerrar la puerta. No podía creer que realmente pensara que podría simplemente venir, disculparse conmigo y luego pedirme ayuda, y que todo estaría bien de nuevo. Obviamente, no iba a ayudarlo de ninguna manera, y si quería contratar al padre de mi amigo como abogado, entonces tendría que hacer lo que hace todo el mundo, contactarlo él mismo y pagar el precio que todos pagan. No era mi problema que su antiguo abogado no estuviera dispuesto a pelear este caso, porque parecía demasiado complicado y solo quería retirarse. Así que después de cerrarle la puerta en la cara, le dije que se fuera antes de llamar a la policía. No pensé que quedara algo más por decir, pero después de eso, mi madre me llamó para decirme que lo que estaba haciendo no estaba bien. Honestamente, no tengo idea de por qué de repente está del lado de mi papá, pero me enfadé mucho cuando me dijo que no estaba de acuerdo con mi decisión de no ayudarlo. Dijo que todos cometen errores y que mi papá también era un ser humano normal como nosotros, así que no era justo que lo tratara así y actuara como si no estuviera bien que él cometiera errores solo porque era mi padre. No es que tuviera un problema con el hecho de que cometiera un error al confiar en su esposa, sino que mi problema radicaba en el hecho de que confió en ella por encima de mí, su hija. Y aún no he olvidado el hecho de que me llamó una persona repugnante y una desesperada cuando me echó de la casa en la que me crió. Literalmente me conocía, y a pesar de eso, pensó que era capaz de hacer algo tan desagradable como lo que se me acusaba. Fue el hecho de que incluso después de 8 años, no solo estaba aquí para disculparse sino para pedir mi ayuda. Si no hubiera necesitado mi ayuda, no creo que hubiera aparecido para disculparse. Le llevó 8 años darse cuenta de que había cometido un error, y aquí estaba repitiendo exactamente el tipo de comportamiento que yo había odiado en él. Traté de explicárselo a mi madre, pero ella seguía diciendo que él había aceptado su culpa sin importar cuán tarde fuera y que eso contaba para algo. Así que en lugar de actuar así, debería perdonarlo y ser la mejor persona,
porque definitivamente debería ayudarlo. Lo cierto es que no creo que pueda ayudarlo, incluso si quisiera. Porque, sí, mi amigo y yo somos muy cercanos, y estoy bastante segura de que puedo pedirle que hable con su papá y trabaje con el mío. Pero no creo que pueda convencerlos de reducir sus costos porque el mejor abogado de divorcios de la ciudad no es barato. Entonces, ¿por qué me comprometería con algo que ni siquiera estoy segura de poder lograr? Mi madre y yo terminamos discutiendo esto durante aproximadamente media hora, y ambas estábamos bastante irritadas al final de la llamada telefónica. Ella simplemente se negaba a ver de dónde venía yo, y yo no entendía de qué estaba hablando porque no pensaba que tuviera sentido. Y ahora tampoco nos estamos hablando entre nosotras, y me pregunto si cometí un error o no. No creo que lo que hice con mi padre esté tan mal, pero la reacción de mi madre me hace pensar lo contrario. ¿Soy la idiota por negarme a ayudar a mi padre separado con su divorcio? Actualización 1. Así que he decidido mantenerme alejada de mis padres. Ustedes en los comentarios tienen razón, no le debo nada a mi padre después de cómo me trató. Y el hecho de que me pidió disculpas literalmente semanas después de descubrir la verdad, solo demuestra que no se habría disculpado si no hubiera necesitado mi ayuda. Muchas gracias a todos los que comentaron, realmente lo necesitaba. En cuanto a mi madre, realmente no sé qué le pasa y por qué está tomando el lado de mi papá después de años de no hablar con él, pero realmente no quiero saber qué está pasando tampoco. En la llamada telefónica, le pregunté si estaba hablando con mi papá y si estaba en contacto con él. Ella dijo que no. Me dijo que durante los últimos 8 años desde que me echaron, no había tenido ningún contacto con mi padre. Pero él fue quien la contactó el día que le cerré la puerta en la cara. Me dijo que él había estado llorando, y por eso ella decidió escucharlo. Porque mi padre no es exactamente un hombre muy emocional, y es muy difícil hacerlo llorar. Así que quería saber qué estaba pasando que lo había hecho llamarla, y así fue como descubrió lo que había pasado cuando él trató de disculparse conmigo. Pero aparte de eso, nunca había hablado con él en los últimos 8 años. Me resulta difícil de creer ahora, ya que ella estaba exactamente en el mismo lugar que yo, y le resultaría más difícil perdonarlo. Cuando mis padres se divorciaron y continuaron copaternando conmigo, eran realmente buenos amigos, y supongo que este incidente los ha hecho volver a conectar o algo así. Sea lo que sea, la reacción de mi madre me hizo darme cuenta de que ella no me conoce tan bien como pensaba, y definitivamente no me entiende. Porque si lo hiciera, no se habría enojado conmigo por no perdonar a mi papá instantáneamente. De todos modos, voy a mantenerme alejado de ambos. No será difícil no hablar con mi papá, porque he estado haciendo eso durante los últimos 8 años. Pero será muy difícil no interactuar con mi madre tampoco. Durante varios años, ella prácticamente ha sido la única familia que he conocido, y ahora también la he perdido. Me siento mal por ello, pero nuevamente, no hay mucho que pueda hacer. Le daré una semana para que se disculpe por lo que dijo y cómo reaccionó, y si se da cuenta dentro de ese plazo, entonces está bien. Pero si no lo hace, ni siquiera sé qué haré entonces. Podría tener que cortarla permanentemente después de eso, y solo pensar en eso me entristece mucho. Pero no puedo evitarlo, también tengo que cuidar de mí misma. Actualización 2. Bueno, aún no ha pasado una semana, pero mi mamá se comunicó conmigo. Lamentablemente, no fue para disculparse. No la había bloqueado en nada porque quería ver si iba a hablar conmigo o no, y lo hizo. Me envió un mensaje ayer preguntándome si podía visitarme y hablar conmigo en persona porque pensaba que sería mejor aclarar las cosas personalmente. Acepté dejarla visitarme porque también quería resolver las cosas con ella, y honestamente pensé que iba a disculparse. Así que cuando vino, fui muy amable con ella y todo. Empezó diciéndome que había estado pensando en nuestra última conversación y tal vez no había intentado entenderme bien, así que estaba aquí para intentar esa conversación nuevamente. Pensé que era un poco extraño que me pidiera repetir las mismas cosas, pero lo hice, esperando que la ayudara a entender que venía de un lugar de dolor, y luego tal vez le resultaría más fácil disculparse para que pudiéramos terminar con esto de una vez por todas. Pero después de explicar mis sentimientos sobre toda esta situación, me dijo que ahora que habíamos discutido esto tranquilamente, quería que yo tuviera la misma conversación con mi padre, porque sabía que yo era capaz de responder con dignidad en lugar de cerrar puertas de golpe, y mi papá merecía una explicación de todo. Porque incluso cuando había pensado que yo había robado el dinero de Becca, no me llamó a la policía, e incluso convenció a Becca de hacer lo mismo. No importa que todo haya sido inventado, lo que importa es que hizo todo lo posible para protegerme, incluso cuando pensaba que yo había hecho algo mal. Así que lo menos que podía hacer era darme la oportunidad de hablar con él. Dijo que sabía que había criado a una hija que era amable de corazón y no diría que no a esto. Pero le dije que no me conocía tan bien como creía y que no tenía ningún perdón en mi corazón para mi padre, porque me había tratado mal en el pasado, y no le debo nada, ni siquiera una explicación. Estaba muy molesta de que incluso después de todo esto, ella no me había pedido disculpas.
Así que le dije que después de esto, solo debería contactarme si quería disculparse, y de lo contrario, no quería hablar con ella. Pero luego empezó a inquietarse y dijo que no debería actuar así, porque al final del día, la familia es todo lo que tenemos, y si ni siquiera podemos confiar en ellos para que nos perdonen cuando estamos equivocados, entonces será una existencia miserable para nosotros. Pensé que era solo un montón de tonterías, y le dije que no quería hablar con ella ni discutir esto más a fondo, así que le pedí que se fuera. Fue entonces cuando finalmente me dijo que no podía irse, porque le había prometido a mi padre que me haría hablar con él, y a menos que le dijera que hablaría con él al menos una vez, no podía irse porque tenía que cumplir con sus promesas, y realmente quería que yo arreglara las cosas con mi papá. Afirmó que no quería perderme y que realmente lamentaba que yo sintiera que ambos padres me habían decepcionado, pero en última instancia eran mis padres, y debería perdonarlos, porque las pocas cosas que habían hecho mal no eran nada en comparación con todo lo que habían hecho bien en el pasado, y eso cuenta para algo. Pensé que era ridículo que ella dijera eso, y le dije que era su error haber hecho promesas a mi padre, que ni siquiera sabía si podía cumplir, y no era mi responsabilidad asegurarme de que ella pudiera cumplir con su palabra. Le pedí que se fuera una vez más, pero luego finalmente me dijo que no podía, porque mi papá estaba afuera en el auto y estaba esperando a ser llamado adentro, y ella no quería decepcionarlo. Fue entonces cuando finalmente exploté, y comencé a gritarle a mi madre porque esto era demasiado. Le dejé muy claro que no quería hablar con mi padre, y ella se había tomado la libertad de traerlo aquí convencida de que podía cambiar mi opinión. Por supuesto, perdí la paciencia. Comencé a gritarle. Le dije que era una madre terrible y que había terminado con ella. Ella comenzó a llorar, pero no me hizo ninguna diferencia porque estaba furiosa. Seguí diciéndole que se fuera, y ella seguía diciendo que lo sentía por todo esto, pero no estaba de humor para escucharla. Finalmente, se fue después de unos 15 minutos de discusión, y mientras se iba, le grité y le dije que si ella o mi padre volvían alguna vez, me aseguraría de llamar a la policía. Luego la bloqueé, y creo que voy a hablar con un abogado para obtener una orden de protección contra estas personas si deciden volver a visitarme. Actualización 3. Bien, hoy literalmente sucedió algo completamente loco. Ni siquiera sé cómo hablar con nadie al respecto, y es por eso que estoy aquí, para hablar de esto porque realmente necesito sacármelo del pecho. Así que hoy estaba en casa porque tenía un día libre y planeaba no hacer nada. Pero luego aparecieron Becca y Alexa, y eso ni siquiera es lo más loco de lo que sucedió hoy. Por supuesto, cuando me di cuenta de que estaban paradas afuera de mi puerta, estaba furiosa y les dije que se fueran inmediatamente. Incluso había marcado un número para llamar a la policía. Pero Becca me dijo que no estaba allí para acosarme, sino para decirme la verdad sobre mi padre y por qué exactamente necesitaba mi ayuda. Fue igual de desagradable y grosera como antes, y fue bueno saber que no había cambiado en 8 años. Pero inicialmente no tenía interés en hablar con ella, así que le dije que lo que sea que tuviera que decir, no me interesaba. Pero luego me dijo que definitivamente estaría interesada si supiera por qué estaba aquí para contarme, y darme una explicación de por qué mi madre de repente estaba del lado de mi papá después de no hablar con él durante años, supuestamente. No voy a mentir, eso me tomó por sorpresa porque no pensé que ella sabría algo de esto, y realmente quería saber qué estaba pasando. Así que, después de deliberar un poco, la invité a entrar, pero ella se negó a entrar a mi casa. Dijo que solo estaba aquí para decirme la verdad y luego se iría. Con su hija parada justo afuera de mi puerta, me contó que hace un par de semanas, sus padres le revelaron la verdad sobre el incidente que ocurrió hace 8 años a mi padre, y ellos se enfrascaron en una pelea masiva por eso. Él decidió pedir un divorcio. La razón por la que había estado peleando con sus padres era porque dejó de enviarles dinero cada mes como solía hacerlo. Porque ni siquiera mi padre le estaba dando la clase de asignación que ella quería, y se volvió un poco demasiado codiciosa. En caso de que alguien quisiera saber exactamente por lo que habían estado peleando, y por qué mi padre le había cortado la asignación sin explicación, ella decidió investigar y descubrió que mi papá estaba teniendo una aventura con mi madre. Se dio cuenta de que probablemente él estaba planeando dejarla, por eso había estado ahorrando dinero. Así que decidió quedarse con él, y luego ella presentaría una petición de divorcio según sus propios términos eventualmente. Pero antes de que pudiera hacerlo, mi papá descubrió la verdad, y su pelea completa sucedió, y ambos descubrieron los verdaderos colores del otro. En circunstancias normales, habría sido muy fácil para mi papá terminar este matrimonio sin darle nada a Becca. Pero porque también había estado engañando y había sido infiel con ella, y Becca no había trabajado en los últimos 10 años, ella redactó una petición que le beneficiaría. A él no le pareció bien eso, por eso estaban peleando con uñas y dientes en este momento. La razón por la que me estaba contando todo esto era porque hace unos días, aparentemente mi padre la amenazó por teléfono y le dijo que se apartara, porque aparentemente yo iba a ponerlo en contacto con un abogado de divorcios, y entonces ella estaría en problemas. Obviamente, él estaba mintiendo, pero Becca no quería correr ese riesgo.
Así que ella había venido a contarme la verdad. Literalmente me quedé en shock de que todo esto estuviera sucediendo, pero de alguna manera, me alegré de finalmente tener una explicación sobre por qué mi madre había estado actuando de manera tan extraña sobre mi padre. Una vez que Becca me lo dijo todo, me dijo que dependía de mí si quería ayudar a mi papá o no, y luego se fue. Por primera vez en su vida, ella había sido de alguna utilidad real para mí, y estoy agradecida con ella. Después de esto, no hay manera de que vuelva a mantener contacto con mis padres. No puedo creer que mi madre intentara manipularme haciéndome creer que mi papá merecía una segunda oportunidad por sus propias razones egoístas. Mis padres realmente son el uno para el otro, definitivamente pertenecen el uno al otro, y me alegra no estar en su vida más. Voy a estar viviendo por mi cuenta ahora, y quiero agradecer a cualquier intervención del universo por haber tenido el buen sentido de no perdonar a ninguno de ellos. Actualización 4. Han pasado un par de meses desde la última vez que escribí aquí, y algunos de ustedes querían saber cómo me ha ido. Bueno, las cosas han estado bastante bien y estoy bastante feliz por mi cuenta. De vez en cuando extraño a mi madre, pero luego me recuerdo cómo me traicionó, y se vuelve un poco más fácil lidiar con su ausencia. He escuchado de algunos parientes que mi papá está de vuelta con mi madre de nuevo, y su divorcio se finalizó hace unas semanas, creo. No conozco los detalles de lo que perdió en el divorcio, y honestamente, tampoco me interesa saberlo. Algunos de mis parientes han sido invitados a la boda de mis padres, que sucederá en un par de semanas. Querían que lo supiera por si quiero aparecer y arreglar las cosas con ellos. Pero realmente no me importa, y definitivamente no quiero arreglar nada con ellos. Soy más feliz y estoy mejor por mi cuenta. Actualización 5. He vuelto con otra actualización tan pronto, porque mi padre ha vuelto a aparecer en mi casa. Esta vez estaba solo, y no venía con mi madre. Tocaron la puerta, y cuando abrí, estaba él parado. Ya sé, es una mala costumbre mía no revisar antes quién llama a la puerta. Empezó diciendo que no le cerrara la puerta en la cara, que tenía que decirme algo y se iría rápido. Estaba indecisa, pero una parte chismosa de mí quería saber qué iba a decir. Así que le dije que continuara. Me dijo que quería que asistiera a la boda entre él y mi madre, así podíamos volver a ser una familia. Estaba dispuesto a perdonarme por todo lo que le hice a él y a mi madre, si solo asistía a la boda. No voy a negar que una sonrisa me provocó, pero de gracia, no de emoción. La cual vino seguida de la puerta que se cerró nuevamente en su cara. Luego dijo a través de la puerta que las hijas que actúan así, tratando mal a sus padres, van al infierno, y luego se fue. He leído algunos comentarios en mis publicaciones, con anécdotas de otros usuarios hablando acerca de sus familiares narcisistas, pero nunca creía que mi padre lo fuera hasta que sucedió todo esto. Ciertamente, hubo señales cuando era más joven, pero no estaba prestando atención. De cualquier forma, ¿realmente cree que a la que deben perdonar es a mí? ¿Este hombre no tiene ninguna autocrítica? Actualización 6. Esta actualización será breve, porque es solo una actualización sobre la boda de mis padres. Alguien que asistió a la boda me contó cómo fue eso. Primero dijo que muchos parientes decidieron no ir, ya que la infidelidad y algunos otros problemas con mi padre han sido suficiente para cortar relación con él. Pero eso no es lo más interesante, sino el hecho del discurso de mi padre en medio de la fiesta. Allí dijo que estaba muy triste por no compartir ese día especial con su hija, ahora que la familia estaba volviendo a estar junta. Durante 8 años ese hombre, que llamo padre para hacerles más sencilla la lectura a ustedes, pero ciertamente no considero así, no le importé en lo más mínimo, pero ahora no puede seguir con su farsa sin mí. Supongo que estará haciéndose viejo y pensará en cómo será quedarse solo, pero ese ya no es mi problema.